Bienvenidos, tripulantes. Pasad y acomodaos. Estáis entrando en el camarote de Roger. Agarraos fuerte, que empieza el viaje. Vamos a hablar de One Piece, el capítulo 1134, la biblioteca del búho. Y como veis, Capitulazo. tenemos también nosotros aquí en la propia pantalla como tal, tenemos ese color sprite. En De... honor a Kazuki Yao. Efectivamente, en honor Qué a lástima. Kazuki Yao. Y vamos a comentar este pedazo de capítulo porque Oda está rompiendo el internet, ¿eh? Totalmente, o sea, una pasada, pero de principio a fin, porque la gente se ha quedado con el final, pero a mí me parece también que todo lo que sucede antes de que se den esa aparición, me parece capitulazo de principio a fin. Bueno, ya te digo. nosotros lo que siempre decimos, nuestro formato ya directamente no vamos a mostrar ningún tipo de viñetas ¿A ni qué? nada. Directamente vamos a comentar absolutamente el capítulo entero y yo quiero empezar directamente por el final. O sea, esa aparición que hemos tenido, Sí, porque es que se han roto, yo creo que se han confirmado muchas de las teorías que tanto se daban. Incluso sí, siento decirte, Jan, aquí sí, que tu ya, teoría se ha ido, yo sí, creo que hasta luego, Lucas. sí, se ha ido a hacer puñetas mi teoría de Shanks villano. Sí, Sí es cierto lo que es, se ha ido a hacer puñetas. qué presentación, cómo la ha vuelto a hacer Oda. O sea, Qué veníamos del liada, capítulo qué liada. 1133, o sea, que decíamos que era soberbio, que este capítulo estaba siendo espectacular, y nos viene con el 1134 Y dicho brutal, así, brutal. un poco lo bestia va y nos mea en la cara. Nos Sí, mea en la sí, cara. Ya está. O totalmente. sea, digo, sí, que pensáis que esto era lo que vosotros pensáis. Toma, Toma, en tu cara. efectivamente. Me Además, se encanta. está dejando sin, o sea, no está yendo, como decirte, poquito a poco ni nada, no. O No, no, sea, no, te lo no, está no. sacando de golpe. Volvemos a ver otra vez el portal. Otra vez cómo se abre el Sí, portal. Por lo tanto, yo sí, aquí yo sí. creo que también se están empezando a confirmar un poco los poderes que pueda llegar a tener Im. Ujú. Porque yo creo de Claro, que esto es algo por Im, ¿eh? sí. A ver, sí que es cierto que tiene que estar el poder ligado a Im, pero creo que además lo tiene, ¿cómo decirlo? Como a alguien especial. ¿Por qué? Hmm. Si nos fijábamos en cuando vimos el tema del Gorosei con sus portales, estaban numerados, tenía el número 5, pero aquí no hay número. O sea, aquí no hay número. O sea, han aparecido sin un número asignado como tal. O sea que o Shanks es o Chanks o el que quiera, O si lo quiere Shanks. decir así. No, lo llaman Chanks o Chung. Sí, De sí. Shunks también. O sea, le han puesto 1000 nombres. Pero si es cierto que este otro Shanks o gemelo Shanks o como dicen algunos que es el líder de los caballeros celestiales, tiene también, digamos, un portal asignado, no es un portal que dependa de nadie en sí, porque él no tiene número. Para que nos No tiene hagamos ningún una número. idea, para que nos hagamos ¿Mm? una idea, su padre en teoría, vamos a decirle su padre porque no está confirmado que sea su padre, pero yo creo que es evidente. Claro. Garlin era como el número uno de allí, de los caballeros, ¿no? Era. Sí, a Sí. ver, era el líder de los caballeros, era el que podía justiciar a los tenrobitos, o sea, tenía una cantidad de poder bestial. O sea, y de hecho, fíjate que va a ser un nuevo Gorosei. Y ha pasado a Entonces, su hijo. es como, O sea, ha pasado a su exacto. hijo. A este Si es Shanks que este, o Shanks claro, 2.0. el Shunks, como se llame. Es que sí, el falso Shanks, llamémoslo Sí. como quieras. Sí, bueno, falso Shanks. No sabemos. No sabemos su No hermano sé, la gemelo, no verdad es es un una falso rara. Shanks. No sé, hay miles de teorías que circulan por ahí de. Ya solo, fíjate, hay una teoría que dice que realmente sí que es un hermano de Shanks como tal, pero que es el más próximo a Garling. Pero de esto viene del pijama con el que se encuentran a Sí. ese bebé que es Shanks en God Valley, El que sol y se ve la una estrella luna. y un sol. Eso Eso es. es. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que luego, según ves la cara de Garling de un lado o de otro, con ese peinado que me lleva el colega, pues que puede ser la luna o el sol o cinco cosas Además, diferentes que dices. siempre, no sé si te das cuenta que Oda siempre está jugando mucho con el tema del sol y la luna. Sí, hombre, por O supuestísimo. sea, porque El dios ya del sol el tiene que sol a quién ser te representa también. a Luffy, A evidentemente. Luffy. Entonces es como por un lado tenemos una parte del sol, o sea, que viene siendo Ujú. todo el tema de Luffy, y por otro lado la luna, Exacto. vamos La a llamarlo a luna, la noche, que que tiene que viene ser Kurohige también, efectivamente, y que por lo tanto, ¿quién estuvo también en la luna? ¿Quién ha estado en la luna? en él. O sea, es que Que, todavía de que verdad te dicen, digo, ese personaje yo creo que todavía
falta Tiene que por salir, salir. o sea, tiene que salir por narices. A ver, pero es que tiene que salir por narices. Pero si es el de los. Aparte de que es un villano al cual Luffy reventó, pero que no llegó a cargarse, como sí que Sí, ha podido suceder con Big Momo Kaido, porque un bañito de lava, quieras que no, hace pupa, ¿vale? No lo sabemos, no lo sabemos, sí, pero claro. sí que es cierto que con toda la mini historia que han sacado de Enel, pues es que tiene que salir de nuevo. Si ha vuelto a salir Hachi, tiene que Sí. salir Enel. Es que es así. Estamos viendo cómo hay una repetición y están saliendo otros personajes que ya estábamos viendo antes. ¿Tiene que salir también Urouge, según la teoría que te dije yo? Sí. Hombre, claro, por Pero no supuesto. sé si lo veremos aquí en este arco o será ya del tema Por de la supuesto. guerra final. Pero sí que es cierto que tiene que estar ahí en él por Yo narices. de Por verdad todo lo te que lo tiene que digo, explicar. antes de nada, ya como impresiones de este capítulo 1134, qué maravillas, tío, de Sí, capítulos, de verdad. O sí, sea, me sí. están pareciendo soberbios. Y esto, mira, fíjate, voy a pegar una pequeña pausa, sobre todo para otra vez, bueno, antes de nada, ya sabes que luego, al final del todo, vamos a dar esas respuestas que tú tienes pendientes, ¿vale? Del vídeo, Sí. pero por mencionar, ¿vale? Tú tienes un vídeo, todo el mundo que acceda, por favor, al vídeo que hemos subido de Yana hablando sobre diferencias entre un manga y un cómic de americano, Mm, ¿vale? sí. Y sobre todo, por qué hay que tener cuidado cuando criticamos tanto a los mangakas. Y sobre todo en Mm, este caso, y en especial a Oda, que a Oda se le ha criticado últimamente por un tubo y se le sigue criticando, fijaos lo que os digo. mm. ¿Sabes? Un tío que te llega, ¿qué capítulo fue? En el 900 y pico, que no me acuerdo el capítulo ahora mismo en el que sale supuestamente ese Shanks, cómo juega con nosotros Oda. Uf, No, ese fue 907, ¿puede ser? no recuerdo, bueno, sí, en un capítulo, y de repente te viene 1134 capítulos después Mm, y te saca todo eso, y tiene mucha importancia. Para que luego le critiquemos que por qué hace tantas pausas, porque todo, o sea, es un fuera de serie Oda. No hay sí, más. Y no lo es es. porque tengamos, como también he leído, bueno, he escuchado más bien de gente que dice, no, es que la gente, el fan del One Piece es que es un fan como, ¿cómo ¿Tóxico? decirte? Sí, como un fan tóxico, porque, bueno, sí, yo no te voy a decir que no. Hay gente y gente, ¿eh? O sea, hay muy gente que es súper mega tóxica, pero no solo en One Piece, en cualquiera, ¿sabes? También te los encuentras Claro, muchísimo en Dragon Ball, las cosas como son. eso es. Yo creo que en Claro, Dragon Ball incluso te podría decir que hay más simplemente por los cambios que estamos teniendo, tanto de Dragon Ball Z, Super y tal. Pero bueno, volviendo otra vez aquí a lo que estamos hablando de One Piece, esto de Oda, ¿cómo se le puede criticar, tío? Sí, te sí. quería responder a eso del fandom tóxico. Creo que no es que sea el más tóxico, sino que lo que sucede es que hay más fandom. Quiero decir, puede haber un Correcto. fandom, que te digo yo, por ejemplo, pues de Naruto o Boruto, ¿vale? Pero al ser, digamos, inferior en números a lo que es un fandom como el de One Piece o Dragon Ball, con perdón para Naruto, que también me parece una buena obra, aunque a Boruto no me lo parezca, pero al haber más cantidad de fans, es cierto que la toxicidad que puedan tener estos fans es mayor. Eso Creo es. que de ahí viene esa toxicidad, por números más que nada. Porque Sí, hacen más ruido esta gente, porque hay más cantidad de estos fan tóxicos y al haber más cantidad hace más ruido. se podría decir. Si hubiera un fandom menor, creo que harían menos ruido. Por eso se dice que el fandom de One Piece es el más tóxico, porque es el más numeroso también. Y Sí, cierro paréntesis y te dejo hablar. no, que es así, o sea, a ver, por desgracia, hay de todo tipo de fans, ¿no? Como tú dices, fans tóxicos, pues sí, pues seguro que los hay, pero de ahí ya a que tengas que ir directamente a criticar a su autor, pero por el hecho de que porque tarde en sacarte los capítulos o porque en un capítulo te pone 13 páginas en vez de ponerte 25, eh, te lo digo así por ejemplos, eh, Mm, me parece un poco de chorrada y de no saber valorar un poco lo que está haciendo este autor, porque es que es una obra exactamente. que no puede, o sea, tiene que ir muy, muy medido al detalle, porque Ujú, son tantos capítulos los que lleva de corrido. exactamente. Claro, si tú quieres, o sea, si este tipo quiere ir otra vez a un capítulo que hizo, pues si es que tienes el ejemplo, fíjate, en el 1132, no en el 133, Mm, con el escrito este famoso de Luis Arnott. sí, O sea, exacto. te estás yendo a Little Garden. O sea, Exacto. que te O estás yendo a los sea, inicios de One Piece. Te estás yendo a los capítulos estás, ciento y claro, pico.
estás cerrando algo que dejaste abierto hace 25 años. Es imposible. Y Claro, como tú bien dices, el ritmo es muy importante y el ritmo que implementa el mangaka es importante en sí. O sea, sí, no puedes ser tan, como digo en el vídeo de YouTube, tan egoísta de querer implementar tú sin hacer nada en la obra, porque no haces nada en esa obra, no puedes querer implementar el ritmo al autor. Porque el exacto, autor tiene sus ideas, tiene sus cosas medidas. Y precisamente este ritmo que está marcando él y cómo está contando las cosas es el que hace que luego después estemos nosotros como diciendo, ay, buah, me acaba de exacto, dejar el culo torcido con algo que ni siquiera me esperaba. exacto, exacto. Ya está. O sea, es simplemente deja. O sea, es como un chef, ¿vale? A un chef no le puedes decir, quiero que me hagas una paella en 1 hora, porque lo que te va a hacer es un destrozo. Pues deja al mangaka cocinar leche. Exacto, Es que no hay exacto. otra. Sí que puede haber, o sea, como todo, ¿no? Podemos criticar el capítulo, algo que no te haya Claro, gustado y todo, pues sí, pero si es que eso es lo eso bonito es. también, te lo digo. Pero Claro. a lo que voy es a criticar al autor por tardar en salir el cómic. Y bueno, pues Claro, mira, te saca capítulo 1134, te acaba de meter un bombazo, pero sí. que nos ha dejado a todos rotos. Porque ya por fin casi que se medio confirma que Shanks tiene un hermano gemelo. O sea, que fíjate qué Ujú. pedazo de bombazo. Y Exacto. me encantan además las comparaciones que he visto que dicen, como no hay nadie capaz de hacerle frente a Shanks ahora mismo, han tenido que inventarse a un gemelo. Oda ha tenido que Sí, inventarse a un hermano a un gemelo. Sunks. O sea, va a ser muy curioso y además el Sí. dato muy importante, esto que lo hablábamos fuera de también Fuera micros. por dar méritos también fuera de micros a nuestro antiguo compañero que hemos tenido por aquí en colaboración a Hunter. Hunter. eh, Joder, tiene toda la razón del mundo, sobre todo a lo que decía es que Luffy se va a encontrar con él Ujú. y cuando se lo encuentre, o sea, por ejemplo, ves, aquí sí que le di o sea, yo eso sí que se lo debatí porque dije, hay una cosa y un dato muy curioso que tiene Luffy, y es que en Wano, cuando Shanks despierta su haki, Ujú. Lo Luffy siente reconoce. ese haki y siente un Sí. haki familiar, además lo dice. Sí. Sí, es un hacky que me resulta ¿Qué es muy lo que familiar. ocurre? Que seguramente, a nivel, en cuanto le vea la apariencia, Luffy lo primero va a decir Shanks. Pero claro, en cuanto ese tipo haga un paso, o diga algo, o haga algo, Luffy yo creo que por instinto que él tiene, o sea, por sus propios instintos, yo pienso que directamente va a coger y va a decir, este no es el Shanks que yo conozco. Lo que sí Exactamente. que le va a romper mucho la cabeza, que va a decir, vamos a ver, ¿cómo que Shanks tenía un hermano o algo? Es que es, Claro, va a decir, ¿quién eres tú y por qué estás utilizando la cara de Shanks? claro, O algo así. O claro. Y sea, luego, a mí también, fíjate lo que te digo, a mí hay una cosa que todavía la cabeza me sigue todavía patinando, y es sobre todo con el otro personaje misterioso que ya sabes que se ha hablado mucho que puede ser Quina. sí, a ver, la teoría de que sea Quina, a ver, teniendo en cuenta el pelo, un color más claro que parece tener en esa silueta, vale, pero qué manía con Quina, pero a ver, si es que, qué manía tiene la gente con querer resucitar a Quina, que ya está, que no hay más Quina, que ya, se acabó, Bueno, que no va a cuidado. salir Quina, leche. Cuidado, O sea, no hablemos muy alto porque yo de verdad que le tengo un pánico ahora mismo a Oda que soy capaz de creerme que Ace resucite. Fíjate lo que te digo. sí, con el donut hecho en la... A ver, Efectiva, sí, pues puede ser, yo qué sé, ¿sabes? Ya vimos a Ryuma, ¿no? Ahí que le... mira, vamos a ver una cosa. Esto, y voy a hacer una referencia a los cómics de DC, como ya me gusta hacer a mí a veces, esto no es Flashpoint, ¿vale? O sea, al Doctor Zoom le meten un tiro aquí, ¿vale? Y sigue vivo. Esto no es Flashpoint, ¿vale? No hay Doctor Zoom, no hay nada. O sea, le abrieron el pecho, al otro lado de la cabeza le abren el pecho, que no está vivo, ya está. Hay cuerpo al que enterrar. Y no creo que, honestamente, Vegapunk se ponga a clonar a Quinat siendo una persona como era en ese momento totalmente irrelevante. Ya está. O sea, qué Sí. manía con salir a Quinat. Y además, a ver, vamos a decirlo claramente, Quinat se desuscribió ella sola de la vida, ¿vale? Hay un dicho en Japón que cuando alguien se cae por las escaleras es porque ¿vale? O Sí. sea, ya está, se desuscribió ella sola de la vida. O Entonces, sea, ¿tú no crees que Quina, asume que entonces, que Quina
que Quina sea ese personaje Para mí misterioso. que va a ser otro, para mí que va a ser otro personaje, y ya te digo, primero por el pelo que tiene, porque Quina tenía el pelo totalmente despejado de la cara para poder ser buena espadachina, ¿vale? Sí, Y esta mujer, porque dicen que es una mujer, pero puede ser un hombre perfectamente, porque sí, recordemos que Cavendish, por ejemplo, tenía un aspecto bastante andrógino, ¿vale? sí. Esta persona tiene el pelo claro, Quina lo tenía blanco, el pelo no cambia de color así como así. Aquí en One Piece lo bueno, dentro de lo que cabe, es que todos los personajes mantienen el mismo Pues color de fíjate, pelo toda su vida. fíjate que llegué a pensar en ese personaje cuando apareció. En Cavendish. Sí, porque Pues es que, tiene un parecido también. La imagen, no claro, sé por qué me dio como un parecido. Dije, y ostras, claro, se parece a Cavendish, o si me quieres apurar un poco, es pues, como si la cara de Lilith. sí. O sea, es que es así, o sea, y la gente dice, Cuina, no, no, no veo yo que sea Cuina. Pero bueno, oye, allá cada cual con sus fumadas y con sus deseos personales, porque sí que es cierto que el que Cuina vuelva a la serie, a lo que es el manga, responde mucho al deseo personal de la persona, de Sí. los fans, de los que decían, ay, es que Cuina fue muy leve. A ver, Cuina tuvo su momento, pues ya está. Es como si me dices que ahora Nami volviera a encontrarse con Belmer. Belmer tuvo su momento y ya está. Es una forma de, digamos, activar el personaje para que haga las cosas que hace. Bueno, Ni más, ni menos. sí, sí, sí. A ver, Eso. te lo puedo dar, pero son muchos misterios, tío, Ya. lo que está teniendo Oda, de verdad. Es que Hombre, yo, pero es lo yo que le te lo digo, gusta. lo siento por centrarme directamente en el final, porque bueno, a ver, es muy importante, sobre todo lo que hemos estado Es que viendo es un este puntazo. capítulo, porque el tema de la biblioteca del búho a mí todavía me deja también roto porque, ojito, Saúl confirma que recuperó todos los libros de Ohara. Ujú. Lo ha Sí, confirmado. Luego sí. también, que allí hay magia. ¿Por Bueno, a qué? ver, que no los recuperó, no, que los recuperaron los gigantes. Vale, Ojo. bueno, sí, que no lo Sí, sí. recupera, pero me refiero que es el que está hablando diciendo que los ha Sí. recuperado. Luego, Ujú. hay magia, porque los Hombre, libros lo dijimos. Lo agrandecen, dijimos. o sea, Ujú. aumentan el tamaño. Lo dice Exactamente. aquí, dice aquí cualquier libro se hace más grande. Pero fíjate el mamón de Oda, cómo te deja caer el concepto magia en, Ujú. ¿qué es? ¿Una viñeta? ¿Dos? Y como, cuidado con ese libro, ¡fumba! Y se hace Sí, enorme. Ya. bueno, mira este arco iris. Toma, Bueno, lo del arcoíris de con la el otra Pine vez, sí. Pinter este. Eso es. O sea, por eso te digo que es que el buff yo creo que va a ser un arco espectacular a nivel de Claro. todo. Lo veníamos diciendo desde hace tiempo. Esto ya lo hemos repetido muchas veces, bueno, y no solo nosotros, o sea, Ujú. muchísima gente. Y está clarísimo. Es que aquí se viene, pero... Se viene Aquí se todo, viene. se viene hasta el Claro. propio Ragnarok. Yo creo que Loki aquí va a liarla, pero pardísima. También he estado escuchando por ahí que es que a Loki le tendieron una trampa y que Loki no Ujú. es... No sé, ¿eh? No es tan malo como parece. ¿Puede ser? No sé, no sé. A Yo ver, pienso que sí, ¿eh? ya tenemos esa manía que tiene Oda de que los malos no son tan malos. Mira lo que nos pasó con Kuma y lo que muchas veces decimos, que Mihawk quizá no sea tan villano como parece. Y es posible también que a Loki le tenga una trampa, por supuestísimo. Es que Y tendremos que ver con quién está hablando. Mi Hawk, te lo digo de verdad, en ningún momento yo pienso de que sea malo. Mi No, Hawk para lo mí que no es pasa que, malo. claro, Yo creo que es no. el único que fue Shichibukai, el único que ahora mismo está, no sé, para mí este personaje, Mihawk, es un personaje totalmente frío, o sea, es, ¿cómo decirte? Ese sí que va por su propio camino. Ujú. Y ahora mismo que Claro, esté en Crossguild es por un motivo, no hay más. Y ya sí, que está. dejen de tocarle las narices, porque es Eso lo que al es, final busca Mihawk. O sea, se hizo Shichibukai para que no le tocase las pelotas la Marina. Y eso lo es, mismo, se ha hecho de Crossguild para que no le toque las pelotas la Marina igual. eso Porque es. ahora que el sistema Shichibukai está, digamos, extinto, pues ha dicho Mihawk, a ver, ¿cómo hago yo para que no me toque las narices? Pues me uno a una facción muy fuerte, aunque ya tenga fuerza de por sí, y por lo menos no me están tocando las narices. ¿Por qué estaba en Thriller Bark? Porque no había nadie en Thriller Bark, estaba él ahí solo a su rollo. Eso es. Y es lo que hay. Y es lo que dices, el buff es todo en el sentido de, nos van a presentar digamos, el sistema de poder que faltaba, que era el de la magia. ¿Vale? Ujú. Porque si ya veíamos a Basil Hawkins utilizando magia con el tema de las cartas y todo esto, ahora es cuando ya van a implementar magia también a su edad, que es lo que dijimos con Usopp y demás, o con Claro, Nami, correcto. que implementen la magia de esos ataques aquellos que dependen más de artilugios para pelear. Sí.
Ojo, no digo que Zoro vaya a imbuir de magia las espadas, eso ya sería una chorrada. Las espadas porque de no hemos haki visto ataques puro. mágicos. Exactamente. No hay No más. hemos visto ataques mágicos, solo disparos como tal, aunque sí que es cierto que tú ves a Mihawk que no ha dicho nunca el nombre de ningún ataque y las leches que pega son pequeñas, ¿eh? Joder, Marineford. Bueno, Entonces, y de Mihawk, ya te digo, no lo has visto ni sudar. no, Este personaje, el día que se enfrente tenga el combate de verdad, vamos a ver, ¿eh? va a ser interesante. Por algo es el mejor espadachín del mundo. Exactamente. Vaya tela. Y de hecho, No, fíjate lo que te digo. Siempre hemos hablado de que alguien va a enfrentarse contra Mihawk va a palmar o va a perder y va a aparecer Zoro y Zoro va a ser el que... Pero es como todo, también pensábamos, es lo que te he dicho yo con el tema de Shanks y Kurohige siempre. Siempre estamos pensando lo mismo, siempre estamos pensando que Shanks puede que hasta luego con Kurohige. Y es que también, después de ver todo esto, muchas veces pienso que no. Que Sans yo creo que le puede dar un merecido a Kurohige. Lo único que Kurohige, como es... Huirá como una rata. Efectivamente, tal y como es, algo tenga que hacer para que Sans no continúe. Antes de continuar este podcast, permíteme un segundo recordarte que actives esa campanita de notificaciones, que le des un fuerte like y sobre todo que compartas nuestro contenido. Y sin duda alguna, suscríbete a nuestro canal, El Camarote de Roger. Os dejamos con el podcast. Y a Shanks... No que no continúe, sino dejarlo un poco fuera de combate, pero no llegar a... Tiene una cosa, yo creo que hay algo muy en común ahora mismo, te lo digo, entre Shanks y Luffy. Y es siempre la gente de su alrededor. Sí. Viven por es ellos. Su debilidad. Viven es su por debilidad, ellos. realmente. Viven por ellos. Y en cuanto se ve amenazado a alguien de su tripulación, Shanks va a dejarlo. Eso va a decir, aquí me quedo. Totalmente. A ver, realmente, si te das cuenta, el ataque que le hace a Kid es solamente porque vio en un futuro que podía hacer daño al resto de su tripulación. Entonces dijo, a hacer puñetas. Exacto. Fuera. Exacto. Ya está, o sea, no tiene otra. Déjame también destacar que lo dijimos, hay que decirlo, lo dijimos y va a ser así. Sé lo que vas a decir. Se confirma, Vegapunk se queda aquí, Vegapunk va a volver a su estado de origen, o sea, sí. Brillante. Si es que, vamos a ver, volvíamos a hablar de lo mismo, estamos hablando de la Con persona... 20 años menos, además. Estamos hablando de 20 años. del más inteligente del mundo, estamos hablando de la persona más lista, de la persona más lista, pero ¿cómo no va a recuperar a Kuma? Tanto que decía la gente, no. También. Yo te lo dije justamente en el anterior directo, te dije, Kuma va a volver. Eso es. Lo confirma Vegapunk, ha dicho, por supuesto, ¿sabes? Se lo ha prometido a Bonnie. Por lo tanto, aquí puede haber dos cosas. Yo creo que Bonnie se va a quedar aquí también. Puede que se quede con su padre en el BAF. Y puede que hasta que no le recupere Vegapunk, sí, no se van a mover de allí. Sí, es bastante más que probable. Ahora, vayamos a ver cuando tenga esa recuperación qué es lo que hace Kuma. Porque imagínate un Kuma humano, ¿sabes? O incluso mejor, un Kuma cyborg, pero con el cerebro bien, con cerebro humano. Sí. Y además teniendo que utilizar el poder del propio Kuma para poder extraer los recuerdos que absorbió Bonnie e implementárselos de nuevo a Kuma. Ojo. Eso es. Porque esa operación también tendrá que hacerse. Y falta la otra confirmación que va a ser Jan, porque se va a dar. Y es que Franky va a tener también cosas que ver con Vegapunk. Y aquí, pues mira, este honor que tenemos aquí como imagen que hemos dejado del coro de Spritz. Sí, exactamente. Pero ¿ves cómo acertamos en lo que dijimos de que Vegapunk sigue vivo? Sí, claro. Es que era imposible que la persona más inteligente del mundo, es que lo dijimos, se lanzase ahí, venga, sin conocimiento ninguno, con monstruos literalmente dándose de leches. Sí, por supuestísimo. Vamos. Por supuestísimo. Y encima, jovencito, tócate las narices. Sí, no, ya te digo, es que va a dar un juego espectacular. Y volvemos, es que te deja tantas cosas, o sea, de verdad, el buff está siendo en unos pequeños capítulos, o sea, es que enseguida ha sido cuestión de nada. Oda directamente ha ido, pero de lleno, porque o sea, tenemos la recuperación aquí de Vegapunk que se confirma que va a salir. Pero es que por otro lado tenemos lo de la biblioteca del búho, donde sabemos que va a venir todo el tema del siglo vacío, que está deseando Saúl contárselo a Robin. Robin va a sacar ¿Sabes qué es lo que ocurre? Que la información que falte de estos libros de Ohara
Robin la va a completar con la lectura de los poneglyph. Correcto. Tanto los rojos como los azules. Porque los azules, que yo sepa, esos poneglyph eran informaciones, ¿no? Como informativos, simplemente. Totalmente. O sea, el poneglyph red es o sea, los rojos... Los road poneglyph, claro, que es lo que se es. llaman los road poneglyph, son, digamos, los que te dicen dónde está la ubicación de Laftel. Y Eso luego es. el resto son informaciones que ha habido sobre el siglo vacío y demás. Exacto. También en el road poneglyph existe información sobre ese siglo vacío un poco más. Va a ser una pasada. Va a ser una pasada. O sea, yo creo que Robin complementando el resto de la información. ¡Buah! La gente, yo creo que todavía no se hace una idea a lo que estamos a punto de ver en One Piece. No, van a ser. Te lo digo de verdad. Muy tochos. 2025, no hagamos la rima, va a ser la leche. Sí. Va a ser muy potente, en One Piece. Va a ser eso o directamente, como ya te dije, pasar de... O sea, me refiero, quizás te llegue en un capítulo de estos, te corte y veamos cosas de fuera, ¿eh? Algo que está sucediendo por fuera, si es que también se tiene que dar, si es que se tienen que mover el resto de los yonkos. También tenemos que ver Shanks porque está la captura. Es que tú fíjate, y eso sí que es cierto, Shanks va va en busca de Kurohige. Es así. Exacto. Es así. Y este Shanks va por Luffy. Va por Luffy. Bueno, va por Luffy o eso creemos, porque quizás no vaya por Luffy, quizás por lo que va es a por otra cosa. Además aparece yo creo que en un sitio de Harald, de donde estaba el rey Harald. Es lo que te iba a decir. Esta aparición de Shanks, entre comillas, lo vemos en un castillo, ahí en Elbaf, supuestamente todos dentro de Elbaf, porque sí que es cierto que es posible que haya salido en otro sitio. No lo sé, porque dentro de lo que cabe, si bien vemos que es un castillo que puede ser de Elbaf, podría ser de otro sitio perfectamente, ojo. O sea, no confirman, creo, que sea en Elbaf. Entonces, a lo mejor estamos nosotros aquí haciéndonos la paja mental, no lo sé. Es en Elbaf. Pero es en Elbaf, vale. Es en Elbaf, olvídate. Vale, okay. Yo ya he pasado con Oda la acción, ¿sabes? O sea, yo ya esto de no creo, no, y es que ahora va a ir por este... No, yo, este tipo ha metido ahí en Elbaf y la va a liar pardísima porque van a liberar a Loki. Loki se va a liberar. A ver Loki también con quién está hablando. Porque que yo sepa el nombre, ese nombre... No es un nombre, no es el nombre real del personaje con el que habla, ¿no? A este que le llama Loki. El Mosako. ¿Cómo lo llamaba? Mosako. Mosako. Sí. Mosako. Sí. Mosako. Curiosamente me recuerda mucho más a Kao, porque significa no puede ser. Pero es que no me he dado ni siquiera tiempo a... ¿Cómo decirlo? Es que es lo alto, es en el castillo del rey Harald. Si es que no. Olvídate, vale. ¿Sabes? Esto es Elbaf, en Elbaf, porque es que además hay una imagen muy curiosa, ¿vale? Estoy mirando así abajo porque estoy confirmando, porque estoy por otro lado viendo el manga, ¿vale? Y es que si tú te vas, te pone Elbaf, aldea del oeste, ¿vale? Y aquí están con el festín. Y justamente encima aparece el castillo. Y en el castillo... vemos como, ¡pum!, la introducción esta que además me recuerda mucho, tío, de verdad, aparte de lo del tema de los portales, me viene mucho un montón de recuerdos a Harry Potter. A cuando los dementores... A ver, un punto de magia dementores no, ¿cómo se llamaban? Sí, dementores, los ¿no? Los mortífagos. Eso, los mortífagos, a cuando los mortífagos hacen la aparición. Esta, sobre todo con el cáliz de fuego, ¿sabes? Me recuerda muchísimo a eso de, ¡pum!, cómo se abre el portal, ¿sabes? Y aparecen estos dos tipos con esta extraña... Mira, se me ponen los pelos de punta cada vez que estoy viendo esta imagen. Sí. Mira, vale. Estaba buscando también la imagen y efectivamente, de hecho es que sale el castillo, primero salen las casas de Elbaf y luego en la siguiente imagen, la cual, como tú dices, sale el rayo, también salen las casas de Elbaf, estas con las cabecitas y esta forma aquí abajo. Entonces, confirmado, sí, es Elbaf. Sí, es en Elbaf y se va a desatar. Es en Elbaf, pero parece, no es por nada, pero el castillo parece que está un poco como en ruinas, ¿o soy yo? O sea, es posible que no haya nadie en el castillo porque, claro, no hay nadie Loki se cargó a Harald... No hay castillo porque ya lo han dejado bien claro también, que están sin rey. Exacto, pero ¿desde hace cuánto? Que están sin rey, desde que... Desde hace 6 años. Desde que Loki le hizo caput a Harald, efectivamente. Sí. Entonces, supuestamente el otro sucesor y el que está reclamando el trono
Es Harrudin. Exacto. Y ya tenía que estar buscando la mera mera y esas cosas. Entonces, Harrudin como seguidor, ya sabes, va a desatar el caos con Luffy. Es que, totalmente. estamos hablando, porque es que esta Se tripulación, viene bueno, una. es que Elbaf es un reino amigo tanto de Shanks como de Luffy. Como de Luffy, exactamente. O sea, se viene una tochísima, la De verdad. verdad te lo digo, o sea, Y el de día que hecho, se dé la batalla, es que ujú, aquí puede suceder muchas cosas con esto, con la aparición. Ahora, venga, vamos a empezar ya con teorías directamente. espera, Vamos a... espera, Vale, quería mencionar además el hecho de que también nos están presentando unas cuantas personajes que dices, a ver, por ejemplo, el asistente de Saúl replay, no, vale, y dices Ripley. la... Sí, la asistente y la profesora que Sí. para muchos seguramente es la nueva waifu de su vida, eso desde luego, porque madre mía, cómo está. Pero ¿Quién no fuese Luffy, no? En esos oh, momentos. no, macho, o sea, yo no entiendo la capacidad que tiene Luffy para estar siempre en según qué sitios. Sí. O O sea, me sea, imagino a Sanji ahí. Buah. y se digo, ¡guau! No, a ver, lo que dentro de lo que cabe, además están introduciendo otras ideas más, y es el hecho de que no hay que pelear ya. ¿Cómo que no hay que pelear? O sea, sí, vale, erais los vikingos del planeta, de lo que era el país del país de la guerra, Warland, la tierra de la guerra. Y ahora estáis diciendo, no, es que no hay que pelear, es que no hay que pelear. Verás cuando tengan que pelear. Van a flipar. Bueno, ya lo hemos visto, ¿sabes? En Egghead, la Ujú. aparición de esta De Dory Broggy, tripulación de sí, Dory Broggy. Mira el caos claro, que desataron. O sea, los marines no pudieron hacer absolutamente nada. claro. Es que es. Yo ya te Es digo que cuando se dé esta batalla final, se viene una batalla muy, muy grande, muy grande. Y yo creo Ujú. que Oda, además, fíjate lo que te digo, yo creo que hasta incluso la tiene ya medio cocinada. Sí. O sea, es que me lo A ver, juego, o sea, me sí, la juego tú con ten él. en cuenta que Oda sabe cómo va a terminar todo, entonces tiene que, todo aquello que él ha creado para la guerra final definitiva, lo único que está haciendo nos está haciendo dar a nosotros los pasos para llegar ahí, porque él ya ha llegado hace tiempo, ya sabe cómo va a ser toda esa guerra. Yo, Entonces, solo está diciendo, coged de aquí, 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 y luego lo juntáis todo. vamos a ver. Si estos tipos han ido aquí, yo muchas veces no pienso que sea por el tema de Luffy. Yo pienso que estos tipos han ido aquí en misión para prender fuego o hacer algo que no se vea en los libros. Es posible. Simplemente el Gorosei lo que no quiere es que le llegue esa información. Y Ujú. especialmente que no le llegue esa información a Luffy. ¿A Luffy? ¿Tú Bueno, a crees? Yo creía Luffy. que era Robin. Me refiero, Ah, vale, vale. cuando hablo de Luffy, A la tripulación de Luffy eso te es. refieres, vale. A los Mujis, ¿vale? Así de claro. Ujú. Porque, Pues es posible, sí. claro, y ahí, pues bueno, se tendrá que encontrar con Luffy. Va a haber una batalla, yo creo que va a haber una batalla bestial. Vamos a ver un Sí, poder sin igual de estos dos tipos, que yo creo que estos dos tipos van a repartir a diestro y siniestro. sí. O sea, O sea, va a además, ser repartir de manteca interesante. claro, puede, fíjate, y espero que no, espero que no. Pero es que en algún momento estoy pensando, o sea, bueno, en algún momento estoy pensando, he llegado a pensar incluso Sí. que aquí veamos un final de alguno de los Mugiwaras. Que sea aquí cuando realmente se dé ese fallecimiento de alguno de ellos. Y Luffy, desatado de ira, quiera ir A partir de la madre Aimo. Sí. Es que Pues me viene a la podría cabeza ser un buen incluso eso. detonante. Podría ser un buen detonante. Me viene incluso a la cabeza esto, macho. Hmm. Podría ser como tú bien dices, que eso diera pie al resto de cosas. A ver, es evidente que si esta gente está aquí, primero, el cómo han podido llegar realmente a Elbaf sin que lo sepan los demás habitantes de Elbaf, es porque quizá ya habría un portal ahí. El cómo ha llegado ese portal ahí es lo que habría que saber, porque es muy posible que en el pasado, esta guerra que se dio entre Harald y demás, tuviera que ver con la presencia de esta gente en Elbaf. Hombre, que Quiero yo sepa, decir, estos portales se abren en lugares donde ha estado un miembro, o sea, donde ya han estado. exacto, exacto. Entonces, la pregunta es, yo creo que se pueden dar varias situaciones. Y una de ellas podría ser que el propio Shanks, el de verdad, hubiera dejado allí esa marca de portal para que pudiera acceder luego después otra persona. Lo cual llevaría a que Shanks realmente sí que está aliado con el gobierno y se va a liar. Otra teoría es que alguien ya de tapadillo, incluso esa persona, esa sombra que no sabemos quién era, hubiese dejado esa marca ahí y quiere iniciar
pues el Ragnarok como tal. Por eso lo de dejar una puerta abierta a que alguien del gobierno con esos poderes asociados a lo que creemos que es Imu haya podido penetrar en el BAF. Y además sin que se dé cuenta nadie. Aunque la forma de entrar no es lo más, digamos, de tapadillo que se diga, no, Sí. no es una forma, digamos, poco llamativa, pero sí que es cierto que ahora ha pasado desapercibido ya que están con la llegada de Luffy, están todos distraídos con el banquete y con la llegada de Dory Broggy, evidentemente. Entonces, sí que es posible que alguien de infiltrado en el BAF lo haya dejado abierto. Sí, es posible. ¿Quién? Incluso llegaría a decir que sin saberlo, Saúl ha podido tener la culpa. ¿Saúl? Porque si te das cuenta, espera un momento, te explico. Cuando Saúl llegó a Ohara, ¿qué pasó? Llegó A la hacer Marina. puñetas Ohara, Sí. porque llegó la Marina. Y ahora que Saúl está en Elbaf, Sí. otra parte de la Marina, por así decirlo, está entrando. Y puede que se dé esa repetición de la historia. Estamos viendo que Oda está haciendo mucho lo que se llama la poetry. En ¿cómo se llama? History poetry. No me acuerdo. Hay una serie de palabras que se llama poesía de la historia, que es que la historia esté bien en diferentes partes y que esas partes, digamos que tienen cosas que se solapan, ¿vale? O sea, podría darse que la destrucción de Ohara se solapase con la destrucción de Elbaf. Ese Ragnarok se dé en dos direcciones diferentes y entonces haya un personaje que sin saberlo llegue a detonar esa destrucción. O sea, podría darse que Saúl, sin saberlo, hubiese llevado a esa detonación, a esa destrucción, tanto de Ohara como de Elbaf. Podría darse, a ver, es Oda. Es una teoría al fin y al cabo y Oda disfruta destruyendo nuestras ilusiones, es verdad. Pero que sea algo parecido, podría darse. O sea, tú mismo lo dijiste, por ejemplo, esa simetría que se dio entre Sabaudi y Egghead. Elbaf, Egghead, que diga. Sí. Pues yo creo que aquí se podría dar algo similar. Se podría dar, o sea. Sí, sí, No tiene por qué darse, es solo sí, una no, teoría, pero pero tiene. A ver, tiene un cierto sentido, pero yo creo que más bien esto va a estar ligado con Loki. puede ser. Este Hombre, tipo a ver, cuando se Loki tiene que desate. sacar algo. Yo creo que cuando a Loki le desaten, para empezar, todavía seguimos sin saber la conversación que ha tenido con Luffy, lo que le ha prometido. Exacto. Eso para, eso para empezar. Porque nosotros estamos dando por hecho que a Loki le van a desatar y Loki se va a liar a mamporrazos, pero quizás o haya engañado. A ver, es que Loki es el dios del engaño, está claro, ¿vale? No, a Luffy lo ha engañado seguro porque sabemos que Luffy de luces va a lo justito. Sí, pero si hay algo bueno que tiene Luffy es que Luffy siempre que apuesta por alguien, termina ganándose a esa persona. Sí, es cierto. No ha habido una vez en la que Luffy haya apostado por alguien. Y si lo hay, por favor, que alguien me lo recuerde en los comentarios. Pero yo creo que Luffy nunca ha apostado por alguien y que luego lo haya defraudado. Nunca. Cierto. Si te pones a pensar, nunca. Nunca. Es verdad. A ver, realmente sí que es cierto que Luffy dentro de lo que cabe consigue leer a las personas y no creo que tratase Baggy, de ayudar a el alguien. propio Baggy le decía, Sí. te voy a traicionar en Impel Down. El propio Baggy. Sí. Y le decía a Luffy, me da igual. Porque sabía que no le iba a traicionar y no le traicionó. No, es cierto, en ese sentido creo que dentro de lo que cabe Luffy puede leer a las personas y puede saber si es buena o mala persona. Bon Y Clay. no creo que ayudase a alguien exactamente que considerase malo. ¿Qué pasó con Bon Clay? ¿Qué pasó con la propia Robin? Exacto. O sea, es que son una serie de personajes que Luffy apostó por ellos y en ningún momento dijo, no, o sea, esto me huele a mala espina ni nada. O sea, por eso te digo, es que hay que confiar mucho también en Luffy, los instintos que él tiene. Es ahí a lo que voy con el tema de esta aparición. O este tiene el mismo haki que Shanks y le va a parecer súper familiar a tal punto que es que ni el propio Luffy pueda diferenciarlo. O si no, yo creo que Luffy terminará dándose cuenta que este no es el Shanks que él conoce y que se va a liar. Yo también pienso que estos tipos cuando aparezcan no van a aparecer de buenas, ¿eh? No. Yo creo que cuando se presenten allí si quisieran ir de buenas no hubieran utilizado el portal. A ver, sí que es cierto que puede que vayan de infiltrados porque ya saben lo del poder que tienen los gigantes y tal y que no son para andarse con... O sea, ¿cómo decirte? No pueden tampoco ir de sobrados porque saben el poder que tienen. Tampoco sabemos el poder que tienen estos dos tipos. Ya. Que quizás estos caballeros que se han movido son gente muy tocha, ¿eh?
Claro, no, es que tienen que serlo. Quiero decir, tú no mandarías a alguien, por muy bueno que fuera en infiltración, no mandarías a alguien que también no contase con habilidades de batalla. Sobre todo si estás hablando de un país como es el de Elbaf, que está lleno de gigantes. Quiero decir, no vas a mandar a alguien que no tenga fuerza física y que no sepa pelear. Ni de Sí. broma. Porque estarías simplemente mandando a la gente a su muerte. Y no creo que quieran hacer eso en el Gorosei, y menos con lo que suponemos que es un caballero celestial, al fin y al cabo. Porque es lo que suponemos todos. Que es el caballero Estos celestial son y los quizá caballeros incluso un líder de celestiales. ellos. Claro, y que quizás sea el líder de esos caballeros celestiales. Estoy Por 100% eso también seguro. es posible, claro, y por eso también es posible que estos caballeros celestiales se puedan aparecer con ese, digamos, ese pentagrama sin número. Porque puede que sea incluso un pentagrama menos importante. Por eso no tiene un número asignado, como O, sí que lo más, tiene el Colossi. o como más oculto, no lo sé. Podría ser también esas Es que características. esto te da también muchas explicaciones sobre el poder que vaya a llegar a tener Ime. Sí, hombre. ¿Cómo lo sabes? O sea, ¿Cómo lo sabes? el poder que va a tener ese personaje, ya te digo yo, que nos va a dejar a todos a Y no cuadros. claro, y ya te digo que no va a ser solo un poder político, también es que es un poder físico y de fruta y de todo. Sí, sí, De todo. sí. Yo creo O sea, va que... a ser tocho tocho ¿Te también. imaginas? ¿Te imaginas que quién está al lado Sim? ¿Al lado de este? No creo. No, No creo por una razón, ¿vale? Porque. no va a salir. No va a No, a salir de la ver, baticueva. sería una fantasía húmeda en todo su esplendor, pero. A ver. Hostia, no creo que sea momento de revelar todavía su cara. Tú lo has visto O la eso. cara, está como tapado, ¿no? Vendado, ¿no? Este Sí, por personaje. supuesto. Es como Sheik el de Zelda, pero bueno. Picadas aparte. No, ni de coña, que no, hombre, que No, cómo va a ser no Ime. lo creo. No, no puede Mm, ser, pero que sea un Exactamente. personaje, que sea una chica, sí que te lo puedo comprar, ¿eh? Yo es que lo veo como eso, o un personaje andrógino o una mujer. Ya está. Yo creo que es una mujer, sí. Exactamente. Yo Y creo que otra este, cosa, sí. claro, estaba pensando también en el tema de lo que estábamos diciendo antes, de que los dibujos, de si Oda, que se ha tomado su tiempo, y quería recalcar que creo que sí que se ha tomado todo este tiempo para hacer Elbaf, pero para mí yo creo que lleva haciendo los bocetos de Elbaf años. Hombre. Porque, por ejemplo, sobre la presentación que tenía Elbaf en sí en dibujo, o ahora, como hemos visto, la biblioteca del búho, me parece Y, ante, unos paneles y buenísimos. fíjate, independientemente ya quitando esos paneles buenísimos, ¿Mm? el hecho de cómo aparece este Chunks, Chunks. cómo Se va a aparece, quedar con Chunks, ¿eh? sí, se va a quedar, va a ser el Chunks de los coleguis. A ver, Sí. ¿cómo aparece? Ya, pues ya verás el colegui. Ya verás. Prepárate con Sí, el sí, colegui. sí. Que el Chunks este, cómo aparece, es casi clavado, al igual que cuando apareció allí en Marillos. Sí, Y exactamente. es que además, fíjate, si es que volvemos a lo mismo, es que tiene tanto. Es que Hunter tenía mucha razón en esto con lo que decía, y es que es muy cierto, o sea, es que no dijo absolutamente nada como para que todo el mundo pensásemos que fue Shanks. Y es que en el Ujú. anime también es muy, muy cierto que es la voz de Shanks, pero ¿quién te dice a ti? O sea, los gemelos nacen casi con el mismo tono de voz. Sí, yo conocía un par de gemelos cuando iba en el instituto y cuando hablaban era como la madre que os parió. O sea, Por era eso, horrible. por eso te digo, hombre, hay alguna Ujú. diferencia, ¿no? Pero, hombre, Oda Pero tampoco te pocas, lo va a sí. poner en blanco y vamos, es que no sé, Claro. no te lo va a pintar aquí y te va a decir, toma, este es el O sea, hermano gemelo de Shanks. eso Pero es. sí que es cierto que se presenta, no se le ve ni la cicatriz. Ujú. O sea, Mismo lado de la cara que la otra vez. va Sí, súper tapado. Va a ser súper tapado. Todo el mundo pensábamos, claro, lógicamente está Mary Joyce, quiere ir como medio infiltrado, que nadie le vea y tal. exactamente. Tú lo puedes pensar así. Pero es que aparece el tipo y aparece la misma postura. No sé, Ujú. ¿sabes? Los miembros del Y Gorosei cuando le hablaron, no le hablaban como en plan de tú, alguien como con tu categoría. ¿Sabes? exacto. Y pensábamos todos, claro, porque eres un yonko. No, ¿sabes? No, No es es que que tu sea categoría Yonko. es que eres un caballero y encima no eres el líder, que el líder puede que sea tu padre. ¿Y si Exacto. son todos hijos de Garlin? ¿Y si el Garlin este era ahí un... Carlin el Fokker. Efectivamente. ¿Y si era Hostia. ahí, iba Eh, metiendo pinceles por todos los lados? Te digo una cosa, teniendo en cuenta que se basa mucho en la realeza y que en la realeza ya sabemos que son muchos de pinchar con primos, hermanos y de todo, pues oye, quién sabe. No, o sea, No me espérate. mires con esa cara que sabemos que los Borbones aquí en España, telita. O sea, pero bueno, Sí. a lo que voy.
Que quién te dice que lo que tú bien dices, Garly no fuera por ahí pintando paneles por Efectivamente, todas partes con el pincelito. efectivamente. Vamos a ver qué es lo que ocurre con esto. Sí, Que por eso hay hay... muchas cosas, hay Exacto. muchísimas teorías, hay muchos frentes abiertos. Sí que es cierto también que Oda, como tú bien decías hace tiempo, ha puesto el acelerador, pero ahora mismo con esto se ha marcado un cuesta abajo sin frenos absoluto. O No en sea, a cuesta abajo, soltarlo todo. es que, No, no, quiero decir por la o velocidad sea, con la que lo está soltando todo. ya lo hablábamos. Este capítulo iba a cerrar el año dejándote con más incógnitas incluso que 20 capítulos atrás. Porque ya no tenemos más capítulos hasta el año que viene, Pues tú ahora entiendo. mismo te pones a pensar y dices, la historia del siglo vacío, ¿quién es Chunks? Y ahora mismo, sinceramente, casi que medio te da, que no es así, ¿vale? Pero casi que parece que te da medio igual la historia del siglo vacío y quieres saber este personaje qué es. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué es? Ya Lo que está, sea. Sí, ¿sabes? Ya está. exactamente. Por eso te digo. Es No sé. que son unas cosas, macho, de verdad. El Y solo capítulo, una cosa, o sea, y solo una Oda, cosa más a la hora perdona, de. Dime. es que sigo todavía con el hype subido hasta arriba. O sea, es que ahora mismo No me extraña. parece que he entrenado Haki, tío. Porque es que es increíble, ¿no? Te lo digo en serio, porque 1133. Y Mm, cojo, salgo yo, acuérdate, en un vídeo que hice sí, diciendo de lo mejor que llevamos hasta el momento del time skip. O sea, me la jugué y todo diciéndolo así. sí, Porque me pareció espectacular, pero por la estructuración del capítulo. sí, sí, por todo. ¿Qué va a venir en el 1134? Bueno, quizás alguna conversación entre Robin y Saúl. Llega Toma. Oda. Conversación de Robin y Saúl. Dos primeras viñetas. Luffy dándole las gracias aquí a Saúl, Saúl. dándole las gracias a Robin y tal. Bueno, pum pum, aquí hablando y tú diciendo, vale, biblioteca del búho, te explican un poco, que si los libros, que se agrandecen, tal. Sigues con eso y tú diciendo, ostras, no está nada mal. Y de repente, ¡fum! Baja al mundo infernal. Te encuentras a Loki. Loki hablando con un patatas. No sabemos quién es. Espera, antes de eso, que Vegapunk vuelve. Eso es, ¿vale? 20 años más joven y que va a volver Kuma. Te Y que suelta va la a de. volver Kuma. Te suelta la de Vegapunk. Siempre y cuando no vengan estos dos a tocar las pelotas y a destrozar todos los planes que tienen para tal. Porque es que, claro, Espérate. Te suelta. sí. Es que os voy a hacer un resumen a mi manera. Te suelta la de Vegapunk. Tú diciendo, perfecto, Kuma va a volver, Vegapunk 20 años más joven, que casi se va a poner a trotar ahí, a correr una maratón y tal. Bueno, o sea que va a ser la leche. Te llegamos con lo de la biblioteca del búho, decimos va a venir la historia, viene la Ripley esta que es la que se encarga vamos, La maestra. de controlar todo el tema de la biblioteca, etcétera. Angie es la Sí, bibliotecaria. te vienen aquí, No te la ¡pum! profe. Y ya empieza Oda, te coge y te dice, voy a preparar estos últimos capítulos para que todos estos fans, o sea, para que todos mis seguidores se acuerden de mí durante estas navidades y se acuerden bien. Y te dice, venga, mundo infernal. Te suelto a Loki otra vez. Loki hablando con un Dendemushi de a saber qué personaje es con el que está hablando y por qué habla tanto durante tanto tiempo con este personaje, porque alguien la ha tenido que colocar para empezar ese Dendemushi. ¿Eh? Ojito, no tenemos ni puñetera idea de quién narices será. Te está hablando y te está diciendo Loki. En cuanto me suelten, la voy a liar, pero parda no. Lo siguiente, Lo porque siguiente. todos estos la que me han liado a mí por lo de Harald y tal. Y ya Exacto. cuando te crees que todas las cosas estás diciendo, bueno, pues un capítulo normalito. Vamos, bueno, Sí. normalito, que no está nada No mal está nada mal, ¿eh? dentro de todo lo que llega. Te viene este tipo y te suelta última página, o sea, de verdad. ¡Pa! Te, La caída. te mete una caída así, ¿sabes? Que parece que va a partir un rayo ahí en el buff. Se presenta ya. Tú ves ese Bestial. portal, que ese portal a mí ya me da un mal rollito, tío. Yo ya ver ese Ujú. portal, yo ya veo ese Y portal y ya, digo, ya, bueno ya, la que se ya te va a tiembla el liar. culo. Bueno la que se va a liar, porque si volvemos otra vez a hablar del Gorosei, que no, que ellos no perdieron, que el Gorosei, que no había ni Dios que le pudiese hacer frente a Exactamente. a estas cinco bestias, que no hay más, que Luffy con el Gear 5 sí podía hacerles un poco de batalla y consiguieron como echarlos para atrás, pero Y ya. que O no, sea, se centraron en la que huida no. porque no podían hacer Que nada tuvo más de que llegar momento. Emez, soltar el nudo del haki de Joy Boy y dejar todo. Y vamos, y Ujú. por eso, mandarlos a Mary Joyce. Pero ahora,
te viene Oda y te sueltan a estos dos. Es que fíjate, es que no son ni 5. Te suelta a estos dos seres. Simplemente con los perfiles y la aparición, a mí ya estoy temblando. Sí. Y te deja Oda y te dice, ala, nos vemos al año que viene. Que sí, que es dentro de unas semanas. Pero te coge y te dice, ala, ahí os quedáis. Y a soltar teoría. Venga, guapos, que me voy a reír de todos vosotros. Venga, guapos, que voy a coger la que más chane, la que más os guste y... Porque además te digo una cosa. Es que de todas las teorías que todo el mundo está sacando, yo creo que ninguna, porque va a ser tan evidente, que vamos a decir, ahí va, pues tenía razón. ¿Cuántas veces se llamaba loca a la gente por decir? Porque es que yo eso lo he escuchado un montón de veces, lo de como que tenía un hermano gemelo Shanks. ¿Cuántas veces nos ha hablado de Shanks, de eso, del hermano gemelo? Ni se sabe. Ni se sabe. Y te llega este tipo, ¡pum! Y te suelta esto. Hermano gemelo, primo, ahora empieza. Lo que sea. Claro, ahora familiar. Pon ahí tu árbol genealógico y ponte a mirar quién es este. Exactamente. Los mensajes de Oda, cuando se encuentra con lo del sol y la luna, o sea, me parece, pues eso. Una pasada. Es digno de admirar, y no es porque seamos ni fan, yo no me considero un fan tóxico, porque ya te digo, si tengo que criticarle, critico. A mí hay algunos capítulos de aquí de One Piece que muchas veces digo, pues te lo podrías haber saltado, sinceramente, porque bueno, la huida esta que tienen cuando por ejemplo, es que capítulos de relleno son los que te cogió la otra vez y cuando secuestran a Luffy y se los lleva a Roth. Y ya está. Sí. Pero bueno. Eso sobraba un poco. Pero bueno, oye. Sí, sobraba un poco, pero en realidad, es que fíjate, ves, esto son cosas que vas pensando y dices, sí, pero es que también lo tiene muy bien hilado Oda, porque consigue hacer eso para que justamente Luffy se encuentre con Loki. O sea, todo esto va con ese fin, que Luffy se encuentra a Loki y haya una promesa de por medio que todavía no sabemos. Son dos personajes los que aparecen aquí. Loki le ha dicho que le prometía derribar al que quisiera a Luffy. Le dijo, si me liberas, dime a quién me tengo que cargar. Que reventar, que lo hago. Y voy, y aquí aparecen dos tipos. O sea, espérate, que es que quizás diga a Luffy, necesito ayuda. Sí. Pero bueno, esto ya sabes, ya son teorías. También está Zoro, está Sanji, está Jinbe, que no son ningunos Mindundis. Efectivamente. Pero bueno, yo qué sé. Ahora que hablamos de crítica. No, estaba pensando que cuando he hecho lo de también criticamos One Piece, digo, estaba pensando, sí, como quieres criticar a Daima, pero. Sí, ahora vamos a ir con ellos. No te preocupes, no te preocupes. Sí, lo sé. No te preocupes, que ahora la crítica sí que va a venir. Me encanta. No, a ver, ha sido un capítulo muy, muy notable para final de año. Como siempre, a Oda le gusta dejarnos el culo torcido. Y nos lo ha dejado, pero bien. Muy bien torcido, madre mía. Totalmente. Yo creo que vamos a cortar aquí de One Piece en 1134. Sí. O sea, ha sido espectacular. Un capitulazo. Oda lo ha vuelto a hacer. Otra vez se ha vuelto a teletransportar capítulos para atrás. Sí. Nos acaba de medio confirmar que Shanks tiene un hermano. O eso parece, más bien. No sé, ha sido espectacular. Veremos a ver el 1135 cuando llegue ya para 2025. Yo creo que va a seguir siendo... Esto yo creo que va más. ¿Sabes? Que no va a ir a menos. Esto cada vez va más y punto. Pero es por lo que decimos, porque como ha echado el acelerador, ahora todo va a venir de golpe. No, claro. Para los que decían que Egghead no nos había dicho nada, no os preocupéis, que ahora va a venir. Que ahora va a venir. En Egghead ya nos dijeron bastante, pero bueno, hay gente todavía que sigue opinando que en Egghead no hicieron nada, ¿no? Se te presentan los 5 grandes y es que en Egghead no pasó nada. ¿Sabes? Te cuentan medios secretos del siglo vacío, pero tampoco dijo nada Vegapunk. ¿Lo podría haber resumido todo de una? Bueno, sí, claro, ya, sí. Y Oliver y Benji también podrían haber marcado el gol en el primer capítulo, no 500 para marcar un gol. Y ahí lo estabas viendo. Efectivamente. Entonces, bueno, lo dicho, vamos a cortar ya con One Piece y vamos a centrarnos en Super Dragon Ball. Ahora